15 minutos de la hora 19, segundo y último bloque aquí en Mucho por Hacer, que, bueno, primer bloque, cero información, cero nada, el primer bloque, pero bueno, chicos, esto es televisión, ¿verdad? Se da así, el formato lo permite y todo lo demás, pero no nos vamos a ir sin dejar algún tipo de enseñanza en el día, porque hoy es miércoles y empezamos a partir de este momento y hasta la hora 20 con el hilo de Ariadna. Ya la tenemos aquí presente en los estudios a nuestra querida compañera Viviana Sargento, que le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo estás, Carlos? Bueno, Muy bien. Chiche ya lo saludé recién cuando llegué. ¿Cómo están y cómo está la audiencia? Me imagino que había un clima muy de fútbol, de mundial. De todo, hemos tocado no sé cuántos temas hemos tocado en una hora, menos lo que teníamos que hacer, para eso nos mandaron a nosotros a hacer un programa, no lo hicimos. Claro, eso Bueno. todo lo que quería Matías no lo pudimos hacer. Perdimos la hora, no lo pudimos. Saludos a nuestro querido compañero Matías. Continuando también, bueno, un tema que había quedado muy bueno en la última columna, que justamente tenía que ver con la ética, pero que quedó corto en el espacio en el que había tanto, ¿no? Por explicar, por Sí, contar. y bueno, es un temón, es un temón. Sí, así como retomando un poquito, habíamos dicho que la moral tiene que ver con las costumbres, con la manera que tenemos de hacer las cosas. Claro, pero hay costumbres como esta de tomar un té a la tarde o tomar mate, Sí. eso no tiene dimensión moral. ¿Cuáles son las acciones humanas que tienen dimensión moral? Bueno, esas en las que se pone en juego lo que está bien y lo que está mal. Y eso no hay nadie que pase por este mundo que no tenga que reflexionar sobre qué hacer. Lo puede hacer antes de actuar, lo puede hacer después de que actuó, pero digamos que el ser humano tiene la posibilidad de analizar, de reflexionar, de pensar antes de actuar. A veces no tenemos esa posibilidad, pero después de que actuamos decimos, estuve bien, fue justo, fue injusto, fue correcto, no fue correcto, Es algo de lo que etc. mencionaba en la columna anterior, que habían dos clases de ética del deber y... Sí, Claro. Entonces, ahí las dos grandes preguntas que dividen a las éticas, así en términos generales, son preguntarse por qué debo hacer. Si yo me pregunto qué debo hacer es porque mi criterio para valorar mi acción moral o la de otras personas va a ser el deber. Debo hacer lo que corresponde, lo que está bien, y lo que está bien es algo que es una obligación hacerlo. Incluso esas éticas son muy estrictas porque no contemplan las circunstancias, y decíamos, a veces mentir. Siempre está mal mentir, y en principio desde el deber está mal, porque el deber es decir la verdad. Pero en la vida después hay contextos, hay situaciones, hay circunstancias. Entonces, en la actualidad son más importantes las éticas que tienen como pregunta qué me conviene hacer. ¿Por qué? Porque se piensa la acción moral en relación a sus consecuencias, a lo que se sigue después de que decimos la verdad, por ejemplo. claro. ¿Qué pasa Y después? claro, el qué pasa después. Y el qué pasa después a veces puede ser malo. Entonces, bueno, ahí yo prefiero no decir la verdad y reservármela. Viviana, Y una consulta. En cualquier país, sin importar su pensamiento religioso o político, qué orientación tenga, ¿no? Porque cada país maneja su sociedad de acuerdo, bueno, a sus fundamentos, ¿no? Religiosos, éticos, bueno, éticos no, digamos, religiosos o políticos, digo, pero cada país de todas maneras maneja un cierto tipo de ética, o hay países que no, porque a nosotros nos parecen ciertas acciones de ciertos países que están totalmente mal. ¿Cómo van claro, a hacer esto? ¿Cómo van a y manejar sí, pero ellos igual manejan un sí, tipo de por ética? supuesto. Hay diversidad. Yo te diría en cada país y hasta en cada época también, porque ha ido cambiando, algunos criterios éticos se han ido cambiando, pero además después están los grupos o las familias o hasta individualmente tenemos, no es que cada uno tenga su ética, porque tenemos que tener acuerdos mínimos, Claro. pero es muy diverso. Para lo que algunas personas está bien, para otras está definitivamente mal y viceversa.
No hay una sola ética. Si esa es tu pregunta, claro, Claro. no podría haber una sola ética, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Sí podemos tener los seres humanos acuerdos mínimos, ¿no? Respecto de quedarse con la propiedad privada de otro está mal, bueno, atacar Claro. con violencia a otra persona está mal. Bueno, hay muchas cuestiones que sabemos que están mal, no hace falta que nos digan. Pero me parece que el límite también, cuando se habla de ética o moral, no se ve más dentro de las condenas, dentro de la justicia, castigar, el método de castigar a alguien que infringió la ley, desde un Bueno, robo hasta claro. desvivir a alguien, pero decir que hasta el día de hoy se discute, ¿está bien la pena de muerte? ¿Está bien la perpetua? ¿En qué ayuda esto a la reinserción social? Hablando de ética o moral dentro de la Claro, justicia, ¿no? claro. Bueno, no todas las acciones morales que están mal, además, son delitos y tienen una dimensión Ok. judicial, ¿no? Viste que hay cosas que sabemos que éticamente está mal, pero no es un delito. Ok, perfecto. No sé, ejemplo así, cotidiano, la infidelidad. Está mal, pero no es un delito. No entra en el Nadie, delito, claro, nadie va a tener un juicio por... Bueno, excepto antes sí. Antes sí por adulterio. Antes sí, pero Una de ya las viejas no. leyes de Moisés, por Claro, ejemplo, que se claro. condenaba ¿Ves cómo por eso adulterio. cambió? Eso ha cambiado, pero bueno, hay muchas cosas que no están bien, pero no llegan a ser delito. Y creo que por eso se discute la relación entre religión y Estado, ¿no? Porque Claro, basándose en esas leyes que creo que en algunos se siguen, ¿no? No sé si los musulmanes siguen respetando alguna de las leyes más ortodoxas, digamos, sí, digamos de los hebreos, pero con el tema de la infidelidad, del adulterio. sí, sí, tenés razón. ¿Ves? Ahí hay otro ejemplo. En la misma época puede ser que quede algo en una sociedad en la que, bueno, no todas las sociedades son monogámicas, por ejemplo, Claro. entonces en las que están admitidas la posibilidad de tener varias Esposas, parejas, sí. varias esposas, ahí lo que para nosotros no está bien, para ellos sí, porque es otra ética, basada en increíble, otros ¿no? principios. Sí, 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 el ser humano es así, es diverso, es multicultural. Yo lo escucho, lo que decís vos, lo único que contiene, digamos, a una especie de paz social es que haya estos acuerdos mínimos, que decir, bueno, Sí. vamos a hacer esto, lo hacemos dentro de esta sociedad, no sé, lo metamos en una constitución, en leyes, en donde sea, y Claro. se hace acá, al margen de lo que les parezca al resto. Y sí, sí, sí. Son más bien consensos, ¿viste? De cada época, de cada sociedad. Después lo que es delito, sí, eso se establece, eso se pone por escrito. Pero hay cosas, por ejemplo, en otras épocas estaba muy mal no llegar al matrimonio virgen. Claro, sí. Ese era un consenso, un acuerdo, y después eso dejó de ser así. Ya no es condenado públicamente, porque ese es otro tema. Es que cuando actuamos moralmente, estamos sometidos a la presión social. También, Claro. a cómo te ven. Claro, claro. Entonces hacemos cosas en la intimidad que no haríamos públicamente para no recibir la sanción social, ¿no? Lo que decía Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray. Claro. Las cosas que hacemos de noche en grupos cerrados para Claro. que no nos vean en el día lo que Claro, somos de verdad. Claro. Qué increíble, ¿no? Claro. Más rígida, más autoritaria es la moral pública, más genera la doble moral. Esa otra, o sea, mostramos como que somos de una forma, pero Claro. después en la intimidad somos diferentes. En cambio, en las sociedades más abiertas, más permisivas, no hace falta tener tanta vida oculta o paralela. Qué impresionante. Sí. Estamos hablando de algo que al final nace para eso, para mantener, y volvemos a este acuerdo mínimo entre sociedades Sí. para mantener cierto tipo de paz social, de decir, hagamos esto Sí. hasta ahí, Sí. que es lo que permite la ley. Claro, es que para vivir con otros, en cualquier sociedad, por pequeña que sea, tenemos que aceptar estos tratos, estos acuerdos, porque no vas que hagamos lo que queremos o lo que nos da la gana. Es casi imposible la convivencia. Entonces tenemos que poner como límites. Podemos hacer esto, pero esto no. Y eso es toda una construcción permanente, histórica, social. O sea que puede seguir cambiando. Va cambiando todo el tiempo, todo el tiempo.
lo que cuando yo viví mi adolescencia, por ejemplo, las mujeres, había muchas cosas que no estaba bien que hiciéramos en público. Que ahora sí, las chicas hacen un montón de cosas, las chicas jovencitas, que no estaba bien en mi época. Y va a seguir cambiando, porque esto por suerte es así, ¿no? También seguimos evolucionando, digamos. Sí, vamos aprendiendo, son otros tiempos, son todos contratos sociales, sí, pero no de una envergadura así formal, sino que es para la convivencia. Y lo aprendemos desde chiquitos, desde muy chiquitos vamos aprendiendo lo que está bien y lo que está mal. Lo vamos aprendiendo de los adultos que nos castigan cuando hacemos ciertas cosas y nos felicitan o nos premian o dicen qué bien que le devolviste el juguetito al otro niño con el que estabas jugando. Ahí te están transmitiendo valores, porque todo esto de lo que se trata es de valores, eso es lo que compartimos, ¿no? ¿Qué se valora? Y bueno, se valoran determinadas cosas en cada ¿Qué es la buena acción? Hoy hablando de ética y de moral, ¿qué es la buena acción? Hoy, Chiche, salía la noticia de esta mujer que no quería agradecer a una chica que le había devuelto la billetera al papá, pero que no sabía el nombre, le quería agradecer una billetera que tenía 500.000 pesos adentro, documentación, todo, y esta mujer la encontró dentro de un mercado y salió corriendo a devolverle al hombre. Claro, claramente. Y quiero agradecerle, pero no sé el nombre, decía la... Claro, qué increíble, ¿no? Esa es una buena acción, ¿ves? Está claro que si encontraste una billetera con dinero que no es tuyo, tenés que devolverlo. Ahora, ¿qué pasa si no lo devolvés? Y nadie se entera. Y nadie se entera. Claro, y nadie se entera, porque si no, ahí habría que ver, porque en realidad vos tenés que devolverlo, pero en determinadas circunstancias vos sabés que nadie se va a enterar. Y que podrían no haberse enterado. Pero habla, lo dijiste hace un momento, habla de esos valores que por ahí nos inculcan de pequeño. Vos decís, puedo tener 30, 40, 50 años, pero cuando yo tenía 10 me enseñaron que... Te enseñaron y lo internalizás y después ya no hace falta que te lo digan, ya eso forma parte ya de tus propios valores. No depende de ninguna ley te diga que lo tenías que hacer. No, viene algo de la familia. Sí. Por eso es tan importante. La transmisión de los valores es intergeneracional, pero además hay adultos que hacemos eso con los nuevos que llegan al mundo y les vamos enseñando cómo son las cosas. Pero bueno, en la pregunta que le íbamos que iba a dar el giro para la reunión de hoy, era, bueno, ¿qué hacemos con las éticas? Porque claro, las éticas entonces nacieron con la especie humana, la reflexión sobre la moral, eso es la ética, está con el ser humano porque tenemos esa capacidad y lo hacemos, siempre estamos mirando qué estuvo bien, qué estuvo mal. El tema es si sirven las éticas, las tradicionales, en la época actual, o qué particularidades tiene nuestra época con respecto a las cuestiones éticas. Bueno, hablar de nuestra época es re difícil. Por empezar, estamos hablando de Occidente, de sociedades. Vamos a hablar de una sociedad como la nuestra, ¿no es cierto? Porque hay otros lugares del mundo en que no viven como nosotros. Pero en estas sociedades, yo pensaba, ¿por dónde entrar a ese tema? Y se me ocurrió que era como una bisagra, un libro. Ahí le traje a Chiche la primera imagen. Un libro fue escrito en el año 1962, o sea que tiene más de 60 años. Cuando el autor lo escribió, no, por supuesto que era otro mundo. Hace 63 años era otro mundo, no había nada de lo que hay ahora. No se lo podía imaginar, de hecho él murió en 1980, o sea que no llegó a ver este tiempo en el que vivimos. Pero McLuhan, no sé si vos lo conoces. No. Escribió un libro que es muy, muy importante porque se llama así, La Galaxia Gutenberg. Bien. Bueno, Gutenberg, vos sabés que es alguien que también, mucho antes, en el siglo XV, cambió la cultura occidental porque creó la imprenta. ¿Y qué pasó con la imprenta? Que cambió la cultura totalmente. O sea, no se puede comparar cómo era el mundo antes de Gutenberg y cómo fue después. Claro. Antes de Gutenberg, la transmisión de la experiencia, porque esa es otra cosa, la ética se basa en la transmisión de la experiencia.
de los adultos hacia las nuevas generaciones. Sí. Pero hasta Gutenberg, la transmisión no había casi lenguaje escrito. Lo único que se escribía eran algunos textos que después en los monasterios Sí. se copiaban a mano. Había copistas, Habían había copistas, personas, sí. muchas horas por día copiando. Pero imagínate, entre eso y una imprenta, el común de los mortales no accedía a la palabra escrita. Era analfabeto y no leía. Eran muy pocas las personas que además podían acceder a los textos, porque era una cosa excepcional. Con Gutenberg, por ejemplo, y la imprenta, la Biblia empezó a leerla muchísima gente que no la podría haber leído porque las copias de la Biblia eran re poquitas. Sí. Bueno, entonces, ¿qué dice McLuhan en ese libro? Que la imprenta fue un instrumento, una herramienta, pero que cambió la historia, cambió la cultura, cambió la manera de pensar, la manera de contarnos las cosas, los seres humanos, porque al ponerlo por escrito y reproducirlo, nos enteramos de la experiencia de otras personas de una manera que no se había hecho antes. Y dice, lo que pasa es que antes fue la imprenta, ahora él está hablando de 1962, está hablando de la radio, de la televisión, Claro, no había redes, no había llegó internet. a la era de la conectividad. No, Claro. imagínate. Bueno, internet sería lo mismo que la imprenta, la revolución que provocó. Pero dice, lo que yo veo es que esas herramientas, esos instrumentos, esos medios son lo importante, los que cambian a las personas, a la manera de relacionarse, de contarse las cosas. Son los medios, no es, o sea, el medio es el mensaje, el medio es lo que transforma psicológicamente, socialmente. Y lo dice alguien que no vio lo que hizo Internet con nosotros, porque Tal nosotros, cual. ninguno de nosotros es como era hace 20 años, desde que tenemos redes, desde que nos comunicamos en el acto, somos otros seres humanos. Esa es una de las cosas importantes que dice McLuhan en ese libro. Pero dice otra cosa importantísima, pero tremenda, que explica mucho de lo que nos pasa. Y él dice, en realidad, con estos nuevos instrumentos, y está hablando de la radio, la televisión, bueno, ya había medios como los diarios, pero nada de lo que tenemos ahora. Claro. Él dice que lo que va a pasar es que vamos a vivir en la aldea global, con estos medios, ahora diríamos con las redes, Claro. con Internet, los medios masivos. Este medio es distinto a lo que hubiera sido hace pocos años. Tal cual. 3 o 4 años no eran así las radios, que también salen en las redes, que ponen como este programa que queda ahí en disponibilidad, bueno, todo eso. ¿Qué es una aldea global? Es esta realidad que vivimos hoy, que no la conocía, no la vivió nunca el ser humano. O sea que una aldea, todos sabemos lo que es una aldea, ¿no es cierto? Es un pueblito pequeño. ¿Cuál es la característica de una aldea, un pueblo pequeño? Que todos conocen la vida de todos se involucran en la vida de todos opinan de la vida de todos. Todos se enteran de lo que hacen. Nos enteramos de todo. Y un pueblo pequeño tiene como de lindo o interesante eso, ¿no? Que estamos todos muy cercanos, muy integrados, nos conocemos, pero que tiene el otro problema, lo que se llama la poca intimidad. Claro. La falta de privacidad. La falta de privacidad. Que todo sea de dominio público. Claro. Que hoy mucha gente por ahí se queja también de eso, de lo que se publica y no, cómo se van a meter, pero no se dan cuenta que uno ya hace público todo lo que hace. Desde ir a desayunar a lo que haces un fin de semana. Bueno, porque tenía razón McLuhan y no había visto lo peor. Y no había visto. No había llegado. Vivimos como en un pueblo, pero es global, a escala planetaria. A escala planetaria. Algo que hace un japonés, si es de algún interés, nos enteramos todos. No su pueblo, es una aldea, pero es
la viralización no se compara a ningún fenómeno anterior. Pero incluso a nivel interestelar, porque hoy tenemos, lo compartimos la otra vez con Chiche, que leíamos sobre este cometa, el 3I Atlas, o la Estación Espacial Internacional, que hay canales oficiales hoy donde puedes seguir la transmisión en vivo de qué hacen en la Estación Espacial Internacional, seguimiento de cometas, y vos decís, ya estamos en una escala de accesibilidad de información tremenda. Instantánea. Porque antes, para que llegara una noticia de un poblado a otro, demoró un montón. Gran parte del mundo hacía cosas que no se enteraban en la otra parte del mundo. Ahora gana, no sé, como hoy, las noticias de hoy. Podríamos pasar por... Ustedes dicen que no lo hicieron, pero seguro que están informando, porque eso que estaban diciendo de las pelotas, de las camisetas, también es información del mundo. Y eso tiene una presión social, las redes, eso de que se viraliza, eso de que a veces es con nuestro propio consentimiento y a veces no, porque yo que soy una persona que no subo contenido a las redes, porque bueno, soy de otra época, a veces llego a un lugar y me dicen, ay, así que estuviste en el cumpleaños de tal. Y yo, ¿cómo sabes? Y porque vi las fotos, vi los videos. Yo ni me di cuenta que estaban sacando fotos y videos. O sea, a veces publican cosas que ni sabíamos que iban a publicar. O sea, excede totalmente las posibilidades de control, porque, bueno, es eso, es que todo lo que hacemos puede estar en las redes, se puede publicar, se puede difundir, y esa presión social y esa sobreinformación hace muy complicada la ética de la actualidad, muy complicada. Primero porque todo es instantáneo, rápido, y habíamos dicho en el primer encuentro, la ética requiere de reflexión, requiere de tiempo, de pensamiento, de análisis. Y la verdad que como es todo tan rápido, un día nos ocupamos de este tema, y después ya pasó. Entonces es todo muy superficial lo que pensamos. Hay una reflexión, pero es muy rápida. Claro, porque después ya no es tema. Porque entonces, las mismas redes te apuran a actuar y a opinar también. Claro. O sea, por algo tienen las opciones del me gusta, del corazón, del emoji, del comentario, porque tenés que actuar, ya tenés que opinar rápido, porque si vas a actuar dentro de 3 días ya nadie está hablando de ese tema. Ya pasó. Entonces, para la reflexión hay un montón de problemas. Para la selección de toda la información que recibimos también estamos complicados, porque aparecen temas re importantes entreverados con otros que son del scrollear permanente y tiki que no deja mucho tiempo a decir ni siquiera esto me importa más. Lo hacen los algoritmos, ¿no? Porque si ven que nos detenemos un minuto ahí. Obvio. Bueno, ese es otro tema, cómo nuestra vida, nuestros likes, el tiempo que le dedicamos a un video, eso se transforma en datos que usan otras personas, ¿no? Empresarios. Pero en lo que yo iba a poner el acento hoy, que lo vemos como un tema muy complicado de esta época, que a todos nos provoca problemas éticos, es esto de que sabemos que hay corrupción, porque nos vivimos enterando de hechos de corrupción. Sabemos que el capitalismo es injusto, que con el mismo esfuerzo hay personas que les va re bien y a otras no. La verdad. Sabemos que eso es muy difícil que cambie. Sabemos de la injusticia, sabemos de la desigualdad, sabemos de la inseguridad, sabemos. Ahora, ¿qué hacemos con todo eso? Ese es el problema ético de la actualidad. Algunos autores, ahí Chiche, yo te pasé una segunda imagen, como Zizek, que ahora lo vamos a ver, hablan de el cinismo de la época actual. ¿Somos más cínicos? Bueno, mira, este autor esloveno es otro filósofo actual, de apellido Zizek, que él dice que tenemos un cinismo ilustrado, que no podríamos ser de otra manera que como somos, porque si no el cambio tendría que ser tremendo. ¿Qué es el cinismo? Es
Sabemos que hay corrupción en la política. Sabemos que les va re bien a los que están en la política y a los que no estamos, no nos es así de fácil. Y sin embargo llega el momento de votar, porque no podríamos decir que no sabemos, porque en las previas a estas elecciones hicimos y vimos, no, y nos reímos de memes, jingles, cuántas cosas hicimos, que alta coimera, que esto. De todas las cosas empezaron a salir a la luz. Salió a la luz, escuchamos audios, o sea, eso antes era mucho más manejable, esa información. No sé si todos hubiéramos accedido. En pocos días nos enteramos de un montón de cosas. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Porque después hay que ir a votar. ¿Y qué pensamos? Bueno, a estos los engancharon, alguien se les filtró ese audio, se lo mandó a propósito a no sé quién. Sí. Pero decimos, y lo otro en una de esas igual o peor. Y en definitiva, todo eso que sabemos que merecería mucha reflexión ética, muchos principios morales en juego, mucha decisión, no nos obliga a actuar. ¿Sabes por qué? ¿Vos por qué te imaginas que sabiendo muchas cosas, decimos, sabemos que ese partido lo ganamos con un penal mal dado, porque después del VAR vimos, sabemos. Bueno, lo que me importa es que ganamos. Sabemos todo esto, porque ¿qué no sabemos? Sabemos, lo que queremos lo sabemos, buscamos, lo sabemos. Hay algoritmos, hay manera también de ocultar la información, pero la verdad es que es una época en que tenemos la posibilidad de saber mucho más. Dice Zizek, no nos obliga, no nos responsabiliza de actuar todo eso que sabemos. Y nos hace cínicos. O sea, los cínicos o el cinismo también vienen de la antigüedad. O sea, ya Diógenes, por ejemplo, no sé si conoces el personaje, en el siglo V a.C., decía, esta sociedad es hipócrita, acá los que se hacen los importantes son, bueno, sabía mucho menos que nosotros, pero sabía que los ricos se hacían ricos, no sé, en esas épocas también, era cometiendo injusticias, ¿no? Quedándose con el trabajo de otros y todo lo demás. Y Diógenes dice, bueno, esta sociedad es tan hipócrita que lo que hay que hacer es retirarse de todo esto, de los bienes materiales, y se fue a vivir a un tonel, así como el Chavo. Claro, se fue a vivir en la plaza y en un barril. Era un linchera, nada, no tenía casa, no tenía ropa, no tenía comida de lo que le daban. Totalmente apartado, un paria. Totalmente apartado de la sociedad. Y él decía, es que es la única opción ética. Si yo digo que esta sociedad está podrida, está corrupta, no me voy tengo a que formar retirar. parte de él. Bien, nosotros pensamos, bueno, un poco extremo, ¿no es cierto? Pero bueno, con él se inaugura eso que se llama el cinismo. O sea, el cinismo es la desilusión, la falta de esperanza, el pensar que son todos iguales, que es algo que pensamos todos hoy. O sea que todos hoy somos cínicos en el sentido de Diógenes. Pero ¿qué hacemos? Bueno, hay personas que optan por salirse del sistema, pero son excepcionales. La mayoría, ¿qué hacemos? Seguimos viviendo en este sistema, que sabemos que va a seguir así. Porque ¿qué nos ilusiona en esta época de que las cosas cambien, de que no sea siempre fácil para algunos y difícil para otros o imposible? ¿Qué nos ilusiona? Ya la verdad es que ahora tenemos un cinismo, como dice Zizek en ese libro, pero es un cinismo que no lleva como opción moral, ni pensamos en cambiar el sistema. O sea, hubo otras épocas en que sí, y esos fueron periodos revolucionarios, pero parece que en la nuestra ya nadie piensa en hacer la revolución o cambiar directamente de sistema. No,
Nos ilusionamos con que, por ejemplo, hoy, no sé vos cómo estuviste con ese tema, pero viste el alcalde de Nueva York. Ay, decimos, bueno, hay alguien que está pensando en algo distinto a lo que plantea Trump, Claro. por ejemplo. Nos ilusiona un poquito, pero pensamos que Estados Unidos y Nueva York van a cambiar totalmente, que van a dejar el capitalismo. Por el demócrata, ¿no? Claro. Que le iba a cortar los fondos con demócratas, no negocia Donald Trump. Pasa que es complicado, no sé, las revoluciones mismas han sido con sangre, con esfuerzo, Claro. porque si no hubieran sido revoluciones, hasta las, no sé, en la antigua Roma con el tema de la esclavitud, con los gladiadores también, estas dos revoluciones grandes que hubieron con la fuga de gladiadores que asesinaban a los que hacían uso de los esclavos y se iban aboliendo de esas maneras, pero con actos que eran muy fuertes. ¿Es eso? Claro. O lo que le pasó a este hombre este año, a principios de 2025, que se fue a vivir en una isla, 35 años vivió solo en esta isla, porque también apartándose de la sociedad. Claro. Porque no quería formar parte, y vos decís, no quería ser ¿qué te queda? cómplice. Claro, Sí, o te apartás o formás parte en una sociedad que hoy es más individualista, porque hoy todos buscan el progreso propio, no está pensando en el otro. Tal cual. O sea, el problema de esta época es esto, es eso, justamente. Si vos pensás éticamente, o sea, si haces una reflexión ética, lo primero que al reflexionar vos decís, no, de acuerdo a mis valores, esto está bien y esto está mal. Bueno, pero después que viene, actuar en consecuencia. Porque no alcanzaría con decir, ay, sí, es muy injusto que esta persona gane 20 veces más que esta. Está muy mal. Bien, esa es la primera parte. Bueno, ¿qué hacemos para cambiar eso? Y es nuestra época, el problema con la ética no es que no tengamos valores, no es que no sepamos que hay cosas que están mal, no es que no tengamos claro que hay personas que al actuar no actúan bien, no directamente. Pero no, de ahí a hacer algo, decimos, bueno, no, pero yo a mis hijos vos tenés hijas, Sí. ¿no? ¿Tenés una hija? Una nena y un nene, sí. Dos. Bueno, ¿qué haces vos? ¿Qué les enseñás? Les enseñás a distinguir el bien y del mal. Ahora, el panorama de decirles qué hay que hacer para que en este mundo seamos todos mejores personas y vivamos de acuerdo a valores y valores positivos, está complicado. Muy. Es una época en que tenemos mucha data, ya no podemos decir que nos engañan, porque lo de alta coimera. Yo creo que no hay un ser humano en este país que no piense que es así. Y además que lo hacen otros, que no es en este caso era la hermana del presidente, pero pensamos que lo hacen muchos, sí. Es más, lo pensamos que lo hace mucha gente, porque para que un sistema funcione, ¿te acordás que vimos eso también con el nazismo, no? Para que se hayan exterminado a tantas personas, no podían ser 2 o 3. No. Para que un sistema... Tiene que haber un acuerdo. Claro, hay mucha gente mirando para el otro lado y qué sé yo. Entonces después, cuando llega el momento de decir, bueno, tengo principios, tengo valores, pero quiero actuar en consecuencia, se nos recomplica. Se nos recomplica porque es una época en la que tal vez, eso es el signo ya de la época, estamos en la aldea global, sabemos mucho de cómo funciona el mundo, sabemos que no es solo acá, sabemos que la riqueza se está concentrando a una velocidad que no conoció la humanidad, porque los ricos ahora es una cosa que, bueno, se hace plata con la plata, estamos en esa etapa del capitalismo, ¿no es cierto? Es mucho más importante tener plata para hacer plata que poner un negocio, sostenerlo, que vaya creciendo y todo lo demás. Sabemos todo eso ahora. Realmente, cómo actuar en consecuencia a todos esos principios y valores es difícil, porque uno sería desertar, como vos ponías ese ejemplo. Hay personas que dicen, yo me voy de este sistema, yo no soy cómplice, o renuncio a este empleo en esta... Bueno, pero me imagino que eso tiene que ver también en
en los datos que se revelaron, hablando del acceso a la información, porque se conoció en un mal instante, por algo en estas elecciones se dio el porcentaje más bajo en la historia de participación ciudadana, 66%. Y eso habla de que no es que a la gente le importe o no le importe, es que está desilusionada la gente por esto que vos decís, porque ya sabe cómo funcionan las cosas. Sí. Porque ya sabe cómo Vos funciona. sé que justo yo quería ir para ese lado. ¿En qué se refleja en eso? Sabemos que hay algo que podemos hacer, que todos los seres humanos, porque vos fuiste a votar. No. No, y lo dije, no porque siento eso. O sea, siento que no. Es más, poner el voto o no votar directamente es darle la oportunidad a alguien, primero que no encuentro a alguien que represente mis intereses, que represente lo que yo quiero, a darle la oportunidad de ocupar un cargo ultramillonario. ¿Para qué? Claro. Porque se ha convertido en un juego para mí, como lo veo yo, de decir, bueno, a ver a quién ponemos en estos nuevos cargos para ganar una millonada de plata con esta diferencia abismal entre salarios. Sí. Porque no estoy viendo que vas a poner a alguien que se va a desvivir por a ver cómo podemos hacer para que la gente viva mejor. Bueno, imagínate. Es la desilusión que la gente... Hoy escuchaba temprano una maestra que es terrible tener que escuchar a un docente con esto que pasó de una escuela ahí en Buenos Aires donde entró un ex alumno a golpear a otros alumnos y golpearon a una maestra. Sí. Y es horrible escuchar a una maestra decir que el sistema educativo está para atrás y que esto no va a parar y que esto va a empeorar porque hoy no hay límites. Dijo, hoy no hay límites, porque hoy ya no se sanciona a los chicos porque no se los puede sancionar, no se los puede castigar, porque estás haciendo, no se puede hacer nada. Hoy pueden entrar a hacer lo que quieran en las escuelas. Sí. Y ella dijo, tengo 42 años, y no era así. O sea, que una maestra pierda la fe en los alumnos, duele un montón escuchar que está perdiendo la fe en los chicos. Duele un Habla montón. de cómo la sociedad misma se va desilusionando del sistema también. Exactamente, porque ese es el problema. Vos no fuiste a votar. Hubieras ido, nadie te hubiera dicho que no. Vos vas y emitís tu voto. Ahora, el que fue a votar salió con una sensación muy parecida a la tuya. Votás a alguien, vos decís, me convence, voy porque sé que acá va a venir algo diferente. Es más, de este alcalde de Nueva York, decían, no, después cuando esté en gestión va a decir otras cosas. Igual que Boric en Chile, igual que... Bueno, porque también es eso. Llegan algunos candidatos con un discurso y después vemos que cambian completamente, que hacen otra cosa. Ese es el problema moral de nuestra época. La aldea global que ejerce una presión tremenda sobre nuestra subjetividad, nuestra manera de vivir la vida, porque cuando estamos en las redes realmente cualquiera rápidamente nos juzga, nos critica, nos hace daño. Nosotros también hacemos eso con un desparpajo que antes no era posible, ser tan hiriente con alguien. ¿Viste? Porque está estudiado además, que nos comportamos en las redes de una manera que no lo haríamos cara a cara. Eso por un lado. Por otro lado tenemos este problemón que no podemos decir que no sabemos, pero con eso no podemos actuar porque no le encontramos qué podríamos hacer. Porque ponernos a cambiar el sistema no está a la escala, o sea, las lógicas de los sistemas y de las instituciones son muy dominantes respecto a cada uno de nosotros. Esa docente te decía, el sistema educativo está desbaratado. La vi a la mamá de la chica esta que están ahora en el juicio en Chaco y le preguntaban, ¿y usted cree en la justicia? Y ella está asistiendo al juicio de su hija. Que Cecilia Tirsoski. Claro. Y no sabe qué pensar de la justicia, porque cualquiera de nosotros, si nos preguntan, ¿crees en la justicia? No sabemos. Y así. Ese es el verdadero problema, ese es un gran problema moral. La fe en el sistema que nos está básicamente bajo las leyes en las que estamos viviendo prácticamente. Sí, no solo porque hay un relativismo en algunas cosas que es propio de esta época, porque bueno, hay un cambio de valores, ¿no? No sé si estamos mal de la hora. Quedan unos 6 minutos. Bueno. Se hace corto, yo le dije, se hace súper corto. Se hace corto.
Es difícil educar, ya educar en valores, porque al educar en valores estás dando herramientas para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y después no te lo tienen que repetir. Si vos entendés que algo Claro, está mal, bueno, en cualquier circunstancia que te presenta la vida, sabés qué hacer. Eso no lo haces. Es complicada la época por esto, pero digamos que eso siempre ha habido seres humanos ambiciosos, inescrupulosos, bueno, con, con valores muy trastocados. Pero la época le da mucha importancia a los valores materiales, al tener. Eso te hace muy ambicioso desde el punto de vista económico, y lo económico te puede llevar a hacer cosas que, o sea, por tener plata podés hacer cosas que pones ahí en la balanza, no las harías, pero como esto me da mucha, por ejemplo, la corrupción. Es obvio que la corrupción es un problema de la materialización de los valores, ¿no? Ahora, después, los seres humanos de carne y hueso como nosotros, pero ciudadanos de a pie, que andamos por la vida con principios, educando a nuestros hijos, y si somos docentes, a quien conocemos o a nuestros estudiantes de la mejor manera. Podemos hablarles mucho de qué está bien y qué está mal, pero después, a la hora de decirles, bueno, ¿y qué hacemos para cambiar esto? Porque si las instituciones no funcionan, o funcionan de manera, como claro. decimos, bueno, que no terminan de asegurar, ¿no? Ni la justicia, ni la educación, ni la salud, ni esto, ni lo otro. Lo podrían hacer mucho mejor, todas. Si cada uno de nosotros en nuestras vidas no sabemos si ir a votar o no ir a votar, y si vamos a votar no sabemos, no estamos viendo una cosa que nos enamore, nos ilusione y diga, no, con esto se termina. Claro. ¿Qué hacemos? Es un problema moral, es un gran problema moral. Todos nos refugiamos en lo micro, o sea, bueno, yo voy a hacer una vida lo más coherente posible, voy a ser la mejor persona con mi entorno chiquito, o sea, con quienes me rodean, porque el mundo me queda muy grande. Y vos sabés que eso sí que no fue siempre así, porque el ser humano, aún equivocado, tuvo grandes utopías, grandes Claro. sueños, grandes gestas heroicas. O sea, San Martín seguro que pensó que podía hacernos libres, seguro. Claro. Seguro que lo hizo por eso. Y Belgrano, y así, qué sé yo, podés, depende de cuánto te interesa la historia, pero podés verlo en la historia. Yo no sé ahora, es más, yo en este tiempo, yo no sé si los valores que antes teníamos respecto de la patria, de la soberanía, no sé si ahora son tan importantes como a Claro. mí me parece por la edad que tengo, ¿no? Que siempre lo importante es conservar la soberanía, que nuestro país, bueno, sabemos que está en problemas, pero... Y yo veo que hay personas que creo que estarían más tranquilas si dependiéramos directamente de otra potencia, ¿viste? Claro, Que va a dejar. claro, y no de personalidades, ¿no? O sea, gente que ha estado en cada época. Así como una vez se tuvo un Gandhi, una Madre Teresa, personalidades. Podés Sí, estar de acuerdo o no, pero digo personalidades fuertes que vos decías, mirá, en esta claro, persona está haciendo algo por los demás. Están en la claro, miseria haciendo algo por los demás, así. claro. No, Bueno, Gandhi es un claro ejemplo, ¿eh? No sé si has visto la película, sí, vos hay una película muy larga, muy sí, linda, de cómo él llevó a ese pueblo a la independencia, a la India, y viste cómo él en realidad se daba cuenta de que estaba mal lo que estaba pasando, ¿ves ahí? Esto no es justo, esto no está bien, y además podemos independizarnos, pero eso, bueno, hay que hacerlo. Y ahora, ¿dónde pensamos que podríamos estar? Porque algunos dicen, eso que creemos que es lo que nos tranquiliza las conciencias, y sí, mejora tu mundo, pero no en la totalidad, porque alrededor sigue estando claro. lo que tenemos. Así que lo de las redes, lo de la aldea global, lo de la saturación de información, desde el punto de vista ético, nos ha traído esta cuestión de que estamos
más impotentes frente a lo que vemos que está mal, que por lo que se ve va a seguir siendo así, que es muy difícil revertirlo, es muy difícil que cambie este sistema. Y ese pesimismo es grave desde el punto de vista ético. Yo tendría que ser una persona que tendría que estar diciendo otra cosa acá. Claro. Pero si yo dijera, no, viene un mundo maravilloso y la justicia social, y que yo me dirían, esta mujer ya es hora de que, de que se retire porque no está viendo. Porque es algo que se va contagiando también. Sí, justamente el pesimismo se contagia también. Sí. Se nos pasó volando, yo sabía, pero esto obviamente, más allá de los próximos temas y demás, Viviana, sabemos que los podemos seguir hablando en los miércoles que quedan. Sí. Y estamos a día 5, por lo menos tenemos para 3 miércoles más, así se va también el año, es increíble lo rápido que va pasando, pero lo vamos a tratar de aprovechar de la mejor manera posible, porque me parece que es súper, súper, súper importante. Y bueno, sabemos que esto después queda cargado en YouTube, si lo quieren ver. Y si quieren proponer algún tema, lo charlamos, así lo armamos. Lo arma Viviana, que se encarga de todo acá de la columna. Entonces estaría bueno si quieren comentar algo. Viviana, mil gracias. No, por favor. De verdad, súper interesante. Chiche. Un capo, Chiche, es un genio. Se nos hace súper corto. Y agradecerles a toda la audiencia que está ahí del otro lado. Nosotros nos despedimos. Gracias, Chiche, por hacer posible el programa, la columna y todo lo que se ha visto y escuchado hasta esta horita. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, un poco más temprano, porque va a estar Marcelo en Docugoña a partir de la hora 16 y después empezamos nosotros a la hora 18, cuando todavía quede mucho por hacer. Chau, chau. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por dejarnos hacerte compañía un ratito y esperando que el encuentro se repita, te dejamos un hasta pronto.